Bien, vamos a hacer pasar al doctor. Aquí está, vamos a agregar. ¿Cómo está, Mayor Hilario? Doctor Buenas Eloy. tardes, doctor. Gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor Eloy Espinosa. Buenas tardes. Bueno, un gusto de estar nuevamente en tu programa Socorro, un gusto estar también con el mayor para poder conversar sobre temas que son de palpitante actualidad en el Perú, pero que en realidad lamentablemente no son nuevos en el resto de América Latina. Así es, doctor Eloy Espinosa. Principalmente nos hemos reunido el día de hoy para hablar del tema de la persecución a los medios de prensa de investigación y sobre todo a la gran persecución que se está realizando al periodista e investigador Gustavo Gorriti. Adelante, doctor Eloy Espinosa. Sí, el tema no es nuevo, a ver, pero ahora está teniendo consecuencias mucho más graves. Gustavo Gorriti es una persona que se ha dedicado al periodismo de investigación. Como muchos de ustedes que se dedican al periodismo, no necesariamente tiene un título inscrito en SUNEDU, eso es lo de menos, y muchos de los más importantes periodistas en el Perú no son periodistas colegiados, pero sí se han dedicado muchos años. Gustavo incluso ha ganado premios internacionales de reconocimiento y siempre ha sido considerado peligroso para ciertos sectores de corte autoritario. No olvidemos que cuando se da ya muy cercano en fechas, porque fue el 5 de abril del 92, una de las primeras personas que fue detenida para que no salga a hacer ningún tipo de contraposición al golpe de Estado fue Gustavo Gorriti. Y con claridad, a partir del 2019 hay una serie de campañas destinadas a que se rompa el secreto de las fuentes periodísticas, campañas iniciadas muchas veces por convocatorias del mismo Congreso, el Congreso convocándolo a Gorriti a que revele sus fuentes de información. ¿Cuál es el último episodio de esto? Se enmarca pues en el contexto de la intervención del Ministerio Público, la instancia encargada de acusar y defender a la sociedad frente a la posible comisión de delitos. Y en este escenario se descubren pues cómo la actual mayoría congresal, que es la que finalmente maneja los hilos del país, es tan evidentemente esto ocurre que hoy se está, bueno, reanudando justamente a esta hora debiera la votación en el Congreso eh, para poder señalar en la votación que se hace, entonces sí se ratifica en el cargo, se le da la confianza en el cargo al gabinete Adriancén, pero solamente al gabinete Adriancén después de que ha sido recompuesto, y ha sido recompuesto al gusto. Entonces, que manejó este sector de la mayoría congresal. O sea, ahora tenemos en el gabinete de Adriancén presentándose al Congreso a gente muy próxima a grupos como Avanza País, que son parte de la correlación de la mayoría congresal. Entonces, en ese escenario donde el Congreso busca el control absoluto de todo, en el sistema de justicia ha querido, y hasta ahora ha sido controlada por una acción valiente de la tercera sala constitucional, copar el escenario de la Junta Nacional de Justicia. Ha intentado también copar el Ministerio Público y ahí tenía una aliada muy firme en la hoy suspendida fiscal de la Nación, Benavides, quien daba favores y recibía favores por esto. Y la señora Benavides es puesta al descubierto básicamente por algunos audios que trascienden
que son audios donde su asesor principal es el señor Villanueva. Va a plantear cómo ha hecho negociaciones en nombre de la señora Benavides para conseguir ventajas de tener más poder en el Ministerio Público y entonces poder conseguir que el Congreso inhabilite a la señora Ábalos, conseguir que con facilidad se pueda presionar en elección del defensor del pueblo, etcétera. Y ustedes me dirán en qué entra entonces aquí el señor Gorriti. Cuando Villanueva declara, Villanueva afirma que Gorriti es una suerte de fiscal en la sombra que para en el Ministerio Público, que hace entonces, por eso se le acusa de cohecho, o sea, de coima, no necesariamente cuando hablamos de coima, mordida, en el caso de los amigos mexicanos, para que se pueda entender. Entonces no estamos hablando de recibir dinero, sino de recibir favores. Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Entonces, ¿de qué se acusa esta persona, Villanueva, descubierto por los audios de lo que dice? Entonces, él quiere ponerse en la lógica del colaborador eficaz. Para quienes no conocen la figura, el colaborador eficaz es aquel que no es el pez gordo, no es el pez grande dentro de una organización criminal y que puede salvarse de la pena que le correspondería, porque sí ha participado de la organización, pero no en un rol central. Entonces, dando a descubrir qué cosas han pasado. En esa lógica de colaboración eficaz, pues Villanueva ha comenzado a jugarla del ventilador, pero el ventilador que tira barro. Y ha afirmado, sin mayores elementos de juicio, que Gorriti poco más o menos puso en su puesto a los fiscales Vela y Pérez, que son, digamos, las cabezas visibles de la fiscalía dentro de lo que es la dinámica para corretear uno de los casos de corrupción más grandes que ha afectado al país, que es el caso Lavallato, que manejaba entonces y por eso se le proporcionaba información calificada en ciertos procesos. Hace un rato tú estabas hablando en el programa de Keiko Fujimori y del caso de Cócteles. Bueno, que esa información que había trascendido a medios periodísticos había trascendido porque, pues, mientras el jefe de prensa y de propaganda y de alguna manera el conductor de la estrategia era Gorriti recibía esta información, Gorriti jefe en este momento de un equipo que se llama IDL Reporteros, y él es el que facilita esa información. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Yo lo conozco, puedo decir que es amigo mío, pero más amigo que mis amigos, soy amigo de la verdad. El fiscal supremo provisional, Alcide Chinchay, plantea la necesidad de hacer una investigación sobre Gorriti, pero ¿cuál es la investigación que se hace? Por estas afirmaciones no corroboradas debidamente, hechas por Jaime Villanueva, es que se va a plantear, vamos en este momento a ver los celulares, los equipos y todos los lugares donde pueda acumular información Gorriti para ver si lo que se dice de él, que pone fiscales, que saque información privilegiada porque le hace propaganda a ciertos fiscales, es cierto o no. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo, ¿por qué? Porque lo que está ahí es un periodista de investigación no puede revelar sus fuentes de investigación. Un periodista de investigación es como el cura que te confiesa. Okay. Recibe la información de los pecados, te puede absolver de esos pecados o te puede dar penitencia, pero no puede estarse poniendo a contar a todo el mundo quién es el pecador. Entonces, aquí lo que ocurre es eso. Aquí lo que se acusa es que precisamente con el pretexto de las afirmaciones no corroboradas del señor Villanueva,
con el pretexto de que a una persona que trabaja muy directamente con Gorriti, que es la señorita Romina Mella, que obviamente, como cualquier periodista de investigación, busca la información y busca reunirse con gente que tenga información calificada. Yo que he sido magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, obviamente pues todos los días los periodistas trataban de conseguir la primicia, trataban de conseguir información. Ese es su trabajo. El trabajo de un periodista de investigación es investigar. ¿Y dónde va a investigar? Buscando encontrar fuentes. Si a un periodista de investigación no se le permite buscar fuentes, si se le van a investigar con el pretexto de que alguien dijo que, entonces nunca le puede, él tiene información calificada o negocia para poder tener información calificada poniendo fiscales, dando a conocer cosas, filtrando cosas que se deben filtrar, pues con este caso, Socorro Mayor, no habría ninguna posibilidad de periodismo de investigación. Y el secreto de la fuente de investigación está protegido por la misma Constitución. El secreto de la fuente de investigación está protegido por una serie de tratados internacionales que ha suscrito el Perú. Y el secreto de la fuente el secreto profesional, que abarca también al secreto porque tiene el periodista o el que hace labor periodística, aunque no tenga el título de periodista. Entonces está protegido por sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando si a un periodista de investigación le dice, pásenme sus celulares, pásenme su computadora, quiero saber qué se dice allí? Oiga, señor, yo estoy haciendo investigaciones sobre una serie de temas. Si yo le paso esto, la investigación se cae, porque claro, todos se van a poner a salvaguarda y yo no voy a poder hacer mi trabajo. Yo no digo que no se investigue. Obviamente hay que investigar. En los casos donde se encuentren indicios razonables para que se justifique la investigación. Comparemos, por ejemplo, con el caso de la señora Boluarte. En el caso de la señora Boluarte, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró que una serie de medios periodísticos comenzó siendo La Encerrona, entonces, y después han pasado a ser canales de televisión y demás, viendo, mi relojito es un relojito simple, ¿no? No es un relojito... Doctor Eloy Espinosa, antes de tocar el tema de la presidenta... No, pero es necesaria la comparación y no me demoro ni 30 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy viendo que en diferentes medios de comunicación, la presidenta de la República, que gana 15.600 soles, que es un equivalente a menos de $4.000, ¿ya? Y que su trabajo anterior, al cual, por cierto, no ha renunciado, sino solo ha pedido licencia, ganaba 4.200 soles, o sea, ganaba más o menos $1.400 o $1.500, ¿cómo es que puede tener relojes de 8.000, de 15.000, de 20.000 y entonces ahí sí hay elementos como para investigar. Pero el que alguien haya dicho en una colaboración eficaz, ¿sabe qué cosa? Yo oí y no tengo ningún elemento con qué corroborar eso. ¿Dónde está el audio que se escuche la voz de Gorriti haciendo esto? ¿Dónde está el documento donde se ve a Gorriti haciendo esto? ¿Dónde está la situación irregular que la señorita Mella, que es la segunda a bordo en el equipo de investigación de Gorriti, entonces se reúna con un funcionario, un fiscal brasileño para saber más investigación sobre lo de Odebrecht? Allí, ¿dónde está el cohecho? ¿Dónde está la coima? ¿Dónde está el favor con favor se paga? Exacto. Son dos cosas completamente distintas. Investigar se puede, pero cuando hay indicios razonables para poder investigar. Y en el caso de Gorriti, yo no encuentro indicios razonables para investigar. Entonces, encuentro más bien un amedrentamiento para quienes quieren hacer labor de investigación periodística. Exactamente. Como usted dice, doctor Eloy Espinosa, querer investigar quiénes fueron las fuentes
de Gustavo Gorriti, como usted dice, es como un sacerdote cuando uno hace su confesión, o como también cuando uno tiene un abogado personal, ¿no? Me imagino, si es que yo tengo un abogado por algún tema, yo me imagino que mi abogado jamás puede revelar las conversaciones que tuve con él, ¿no? No debe. En el caso de los abogados, hay un código de ética que te prohíbe transmitir a otras personas, salvo que haya una orden judicial que lo conmine. Ah, ok, pero, o sea, por orden judicial sí podría. Pero estamos en un caso extremo, ¿no? Extremo. ¿Y para el periodismo también? Usted dice que está amparado por la Constitución, pero también vía orden judicial se puede también, igual como saber los secretos con un abogado. Sí, pero una cosa es que haya una orden judicial pidiendo que se revele el secreto de comunicaciones, y pues ahí se pueda deducir fuentes, ¿ya? Y otra cosa es que esto es una investigación fiscal. El fiscal no tiene competencia para eso. Ah, ok. Aquí quien está haciendo la investigación, acá tengo la resolución. Ok. Acá tengo la resolución. Entonces, esto no está a nivel, esto es Ministerio Público. Ahí está el sello. O sea, los fiscales son los que hacen investigación, ¿ya? Los fiscales son quienes hacen la investigación, pero no hay la posibilidad que el fiscal ordene, como tampoco tuvo el Congreso, y el Congreso lo viene intentando por lo menos del 2019. Ahí yo tengo una relación de veces donde se cita, se combina a Gorriti a que revele su fuente de información periodística. No puede, no debe. Es precisamente uno de los deberes de la función de un periodista de investigación, no dar a descubrir sus fuentes de investigación. Entonces, si van a intervenir sin más, sin una autorización de autoridad competente, la investigación significa, pónganme a disposición sus celulares, pónganme a disposición sus computadoras. ¿Qué va a trascender, Socorro? ¿Qué va a trascender, amigos y amigas que nos están viendo, escuchando en todas partes del mundo? Lo que va a trascender es justamente las cosas que él está investigando, porque esas cosas uno no lo guarda en papelitos en su casa. Esas cosas uno lo guarda en una computadora, o esas cosas las guarda en los archivos de su celular. Entonces, si yo te pido eso, ¿qué te estoy pidiendo? Que pongas al descubierto todas las investigaciones que estás haciendo. Doctor Mayor Hilario, ¿usted cree que por qué el fujimorismo y sus aliados siempre han estado atrás de Gorriti? Es algo ya normal. Toda la persecución, usted sabe, ahí en el ex, horrible, las caricaturas, las burlas, defendiendo, diciendo de que debe allanarse la casa de Gorriti, no de Boluarte, un fanatismo. ¿De dónde viene tanta persecución, don Hilario? Bien, Socorro, buenas tardes. Con la anuencia de nuestro distinguido doctor Eloy Espinosa Saldaña, uno de los bastiones del derecho aquí en el Perú. Muchas gracias. Efectivamente, mira, el problema acá no está en ideología, no está en izquierda ni en derecha. Este no es un problema de interpretación de repente ideológica de cada grupo. Acá se ha juntado, por un lado, el grupo más prepotente, más grosero, más tosco, que quiere mantener el sistema como estaba, a la prepotencia. Como diríamos a lo criollo, a lo macho. Y estos señores están actuando de manera criminal. Sus máximas exponencias que emergieron en este último tiempo, ha sido la fiscal de la Nación, defenestrada. Ahorita lo han puesto en la cabeza a la señora Boluarte para que haga sus fechorías. Conforme van haciendo sus cosas, se van presentando adelante ellos. Los de atrás, como un tractor, van jalando o empujando para que el otro no se mueva.
Y por otro lado, tenemos a quienes buscan la verdad y buscan destruir eso que no es bueno para el país, esa coalición terrorífica del mal, buscan destruirlo, y a esos están diciendo que lo de la señora Dina Boluarte debió hacerse como se debió hacer también lo de Gorriti, como si las cosas fueran igual. No es lo mismo, lo acaba de reseñar el doctor Espinosa. Yo quiero tomar un temita pequeño, lo de Boluarte se hizo porque la señora se negó, la señora reprogramó su citación, luego se negó a participar y luego no abrió su puerta. Y el deserraje no es solamente, no es un hecho aislado, el deserraje es un acto de investigación, y ese acto de investigación es solicitado al juez, cuando el fiscal de manera postulatoria lo pide al juez, y el juez lo resuelve así, se convierte en una decisión, en una resolución judicial, que el policía a quien tratan de castigar ahora, que el policía no tiene vela en el entierro. Así es. Él no tiene capacidad para decir que se haga o que no se haga. Es una solicitud del fiscal al juez, y el juez ordena y el policía cumple. También han salido algunos representantes de los ministerios anteriores, buscando seguramente ser ministro de nuevo, a decir de que la actitud de Colchado fue desproporcionada. Yo no soy partidario de Colchado por razones que... Pero este caso es un acto impecable, porque él no tiene por qué hacer una orden de operaciones, por qué tramitar a su autoridad una orden judicial. Ningún superior va a autorizar lo que el juez ordenó. La policía, yo he sido policía, yo he sido jefe de investigaciones, la policía puede hacer sus planes de operaciones lo que él quiera para hacer sobre su trabajo, pero lo que el juez ordena lo va a cumplir sí o sí. Este es un Estado constitucional de derecho. No hay nadie que pueda decir no. Respecto a la señora Boluarte, ella exhibía su reloj, que han sido identificados, y prueba de que la señora merecía eso y más de repente, es que sus relojes han desaparecido, y que lo que se ha encontrado solamente es la tarjeta de un reloj y la tarjeta del brazalete que llevaba. Lo demás desapareció. Dígame si no es un investigado que merece tratarse con dureza. Porque si fuera un investigado que colabora con la justicia, ¿quién va a atropellar? No pueden decirnos a nosotros que hay que preservar la institución de gobierno, con formas más refinadas. Señores, no es así, todos somos iguales ante la ley. Y si quieren ellos preservar la institución del gobierno, ¿por qué no están conmigo con Castillo? ¿Por qué a los 3 meses o 2 meses ya estaba Patria Chirino solicitando la vacancia de Pedro Castillo? ¿Y por qué los mejores intelectuales, entre comillas, porque no son los mejores, hayan demostrado que son los mejores, trataron de forzar la figura de traición a la patria para decir que Pedro Castillo debió ser vacado por traición a la patria, cuando antes de ser candidato siquiera estaba avivando en Bolivia porque Bolivia tenga más. Esa es una forma de faltarnos el respeto a nosotros, porque el que estudia y el que conoce tiene la obligación moral de dirigir a conocimiento, traernos lo que aprendió, si es que quiere hacerlo, y si no quiere que no lo haga, pero que no nos mienta. Gente que estudia, que son profesionales muy buenos, pero salen a hablar mentiras, salen a mentirnos. Por ejemplo, por ahí sale la idea de que no es desproporcionada la idea y que Colchado es han dicho, un esbirro de los caviares que sale a destruir la institución. El señor ha entrado al Congreso por el fallecimiento de Nano García, y este señor antes era un antifujimorista muy connotado, ahora es un felpudo ahí, hace lo que quieren los otros y dice lo que los otros quieren. Es una vergüenza escucharlo hablar del señor. No sé qué profesión tenga, así coherentemente,
pero el señor usa unos términos que son propios de alguien que se cree superior a los demás. Nosotros tenemos que trabajar en función a la verdad. ¿Ah? ¿Quién? El señor Rospigliosi. Rospiglioso. Sí. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función a la verdad. Debemos hacer una cultura nueva con una política nueva. No sirve la forma como se ha llevado con prepotencia. Miren ustedes a Lourdes Flores Nano, presentarse viajar a Estados Unidos, acá presentar su denuncia contra Castillo por unirse a un grupo de intelectuales y presentar una denuncia por fraude uno y el otro es por traición a la patria. Ambos eran unos adefesos de manuscritos. Entonces no podemos nosotros continuar así y creyéndoles a través de la prensa corporativa que ellos conocen y tienen razón. Aquí este grupo que es poderoso, que es fuerte, este grupo que está ahorita tratando de dominarnos por la fuerza, tiene su representación mediática, que es a través de Willax. Willax te dice verdades a medias o verdades tendenciosas y le falta el respeto a la inteligencia nacional, porque ellos afirman cosas que no son, que tienen una parte de verdad, pero el resto es mentira. Aquí en el Perú, nosotros tenemos que cambiar eso. Si no cambiamos, no vamos a resolver nunca nada. La situación está bien difícil. Dina Boluarte, por lo que ha hecho Dina Boluarte, a Pedro Castillo lo han fusilado, porque a Pedro Castillo, sin encontrarle un sol en la mano, le han dicho ladrón, sin encontrarle una cuenta, sin encontrarle un reloj, sin encontrarle un par de zapatos nuevos, le han dicho ladrón. Y no es que sea castillista, tenemos que hacer parangones entre una y otra cosa para que establezcas tú dónde está el defecto de nuestra política. Sin embargo, Dina Boluarte, con joyas y con todo probado, y que lo ha escondido, o sea, ella es una investigada renuente con las disposiciones judiciales. La señora lo ha escondido, ha desaparecido la joya. Sin embargo, a ella nadie le pide vacancia de los tradicionales. Hablo yo de Avanza País, hablo de Acción Popular, hablo de Renovación Popular. Esos partidos enquistados ahí, pretendiendo mantenerse del beneficio del Estado, encubren lo que está pasando a título de la supuesta gobernabilidad. No puede haber gobernabilidad con delincuencia. No hay gobernabilidad con impunidad. Nosotros estamos haciendo un planteamiento que en la otra, siguiente entrevista, parte que le toque hablar, voy a exponer ese planteamiento que hemos hecho al Congreso pidiendo que se legisle, y espero que el doctor Espinosa nos acompañe con la idea que podría recordar. Doctor Eloy Espinosa, con respecto ahora a Gustavo Gorriti, ¿podría usted hacernos recordar o por qué tanto odio al investigador Gustavo Gorriti? Porque él es una de las personas que ha descubierto las más fuertes corrupciones en el Perú. Porque tenemos desde hace muchos años, Socorro, Manuel, puedo tratarte de Manuel, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, amigas que están siguiendo el programa, acá la cosa es muy clara. La corrupción no es nueva en el Perú. Tenemos el libro de Quirós que nos explica cómo ha habido corrupción en el Perú desde que el país existía. Y los problemas de inestabilidad política y de traición de unos a otros tampoco es nuevo. Leamos libros como el de Carmen McEvoy y antes Basadre como nos cuentan eso. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado con los años? Un fenómeno que no existía antes. La posibilidad de que los medios de comunicación sean medios de comunicación, digamos, en las plataformas tradicionales, pero sobre todo los de las plataformas alternativas como el tuyo, comiencen a hacer una verdadera labor de descubrir, de querer, como dice tu programa, ¿no? De querer buscar la verdad. Entonces, ese buscar la verdad significa, obviamente,
tratar de encontrar fuentes de investigación. Ese buscar la verdad significa, obviamente, si yo tengo una sospecha que el señor verde o el señor azul ha cometido un acto indebido, sea administrativo, sea penal, ¿ya? Entonces ir a tratar de conversar con él y conversar con los que lo denuncian para cotejar entre las fuentes y llegar a una conclusión sobre si se ha cometido el delito o se ha cometido la falta administrativa. El trabajo de Gustavo Gorriti durante muchos años ha sido ese. Ha sido el de frente a situaciones que se avisoran como escandalosas, ya sea de corrupción económica o de corrupción política, de tratar de averiguar y a veces conseguir averiguar. Tú has hablado de destapes periodísticos. Bueno, pues eso es lo que hace un verdadero periodista de investigación. Y sin importar si tiene escrito un título en SUNEDU o no, SUNEDU es la superintendencia donde se escriben los títulos profesionales en el país. Hay muchas personas que desempeñan muchos trabajos que nunca tienen un título escrito en SUNEDU. Miremos, incluso miremos en la prensa más formal. Miremos quiénes son los periodistas más importantes o los entrevistadores más importantes de algunos canales de televisión o canales de radio. ¿Son periodistas de profesión? No. Algunos economistas, otros abogados, otros filósofos. Si lo que importa es si se es buen comunicador y se tiene capacidad de poder averiguar y desarrollar dentro de los parámetros éticos, ¿ya? Que ya están previstos, por cierto. Si yo soy respetuoso y comienzo a hacer investigaciones, entonces tengo todo el derecho, protegido por la Constitución, protegido por tratados firmados por el Perú, para que no solamente seguir investigando, sino que no me descubran las fuentes de investigación. Es distinto cuando ya existen indicios razonables, y es distinto, que es el ejemplo con el caso Boluarte, que una vez que dice indicios razonables, porque de Gorriti yo no he visto ningún audio, de Gorriti no he visto ningún video, solamente hemos tenido conocimiento de las declaraciones del señor Villanueva, que por cierto habla de mucha gente, ¿no? Pero no presenta pruebas efectivas de que esa gente esté involucrada. En cambio, cuando se hace una investigación es porque ya hay lo que llamamos los abogados indicios razonables. Si tú cantas como pájaro, vuelas como pájaro y duermes un nido como un pájaro, no eres un perro. Los indicios razonables es que eres un pájaro. Entonces, que un periodista converse con fiscales para investigar y tener elementos, no es nada irregular. Que una periodista viaje al extranjero porque está investigando el caso Odebrecht y se entreviste con autoridades brasileñas que están investigando el caso Odebrecht, no tiene nada de irregular. Entonces, eso no son indicios razonables para abrir una investigación a nadie. Además, como decía, el asunto no es nuevo, no es primera vez. A Gorriti en el año del golpe, que lo vamos a celebrar, o no celebrar, mejor dicho, recordar el viernes, lamentablemente el viernes tú no tienes programa, pero en fin, entonces el viernes 5 de abril se cumple ya 32 años del autogolpe. ¿Y qué resulta ahí? Ya en ese tiempo Gorriti era un investigador calificado y era tan calificado que le entró miedo a los golpistas y lo mete preso. Y después, entonces, así es, ni siquiera es una prisión formal, no es que lo metan en una cárcel, lo tienen en un sitio, entonces apartado como a otras personas para que no pueda salir a la calle y decir su verdad. Pero esto no para allí. Ahí yo tengo, lamentablemente el tiempo es muy corto en este tipo de espacios, una serie de documentos que comprueban cómo el Congreso lo cita, lo combina, que revele fuentes de información periodística.
¿Antes de eso o después? Claramente después del autogolpe, pero incluso antes del autogolpe ya había pedidos que se hacían desde sectores políticos favorables a los que después dieron el autogolpe. Y después con toda claridad, y hasta ahora, y sostenidamente desde el año 2019, bueno, un día sí y otro también se está pidiendo que vaya al Congreso a soltar fuentes, vaya al Congreso a explicar de dónde obtuvo la información que obtuvo. Porque la presunción que no se puede acreditar es que esa información la ha obtenido porque favor con favor se paga. Entonces, él, según estas especulaciones, porque no hay indicios de especulaciones, Gorriti habría ejercido favores para que nombren a gente del equipo Lavallato. Gorriti habría entonces hecho propaganda a la gente del equipo Lavallato. Y por eso, entonces, habría recibido información calificada que no tendría que estar en sus manos. Por eso habría presionado para que se nombren a cierta gente o no. Miren, lo dice alguien que conoce a la gente de IDL, pero que hace muchos meses, tú que sigues los programas de IDL, ¿hace cuántos meses no soy invitado a dar una entrevista en IDL? Que sigo el programa como sigo todos los programas como el tuyo. Pero yo no soy invitado a IDL, o sea, no soy un caserito de IDL, no les estoy haciendo... Láser, cuesta. Sí. ¿Qué? Láser. Yo escucho el programa como escucho el programa de la señora Palacios, como escucho incluso Willax, porque lo que tengo es que ser una persona informada. Exacto, exacto. Yo me armaré mi propio concepto. Exacto. Pero entonces, el hecho de que yo me reúna con alguien, escuche a alguien, no es un indicio razonable. No justifica una investigación. Y más bien, si esto se plantea para poder conocer cosas que tiene a la mano alguien que sistemáticamente investiga, que ha recibido incluso premios internacionales por su labor de investigar, huele muy mal. Huele a querer quebrar su capacidad de investigar, y no solo la de él, allí vamos. Y no solo la de él. Amedrentar. Este es un asunto que pueda significar como una intimidación a todo aquel o a toda aquella que se dedique a investigar. Ojo, tampoco la experiencia es nueva. Cuando Paola Ugaz y Salinas investigaron el tema de un grupo dentro de la Iglesia Católica, que ahora mismo ha significado que haya un arzobispo que haya tenido que renunciar a su cargo por investigación mandada por el Papa Francisco, ha tenido que renunciar a su cargo, es porque hubo un grupo de periodistas que investigó. ¿Qué cosa? Entonces, si a ese grupo de periodistas se les citaba al Congreso y se les pedía, o un fiscal sin autorización de un juez, les pedía que suelten la información, hubiéramos podido saber todas las barbaridades que ocurrieron con ese sector felizmente apartado de la dinámica de conducción de la Iglesia Católica. No hubiéramos podido saberlo. Entonces, exactamente, aquí se está asentando un muy peligroso antecedente, ¿ya? Con el pretexto de yo quiero saber, no, yo quiero saber qué hace un periodista de investigación, y no es una situación que esté en principio autorizada. Solo se puede requerir a un periodista de investigación cuando hay indicios razonables que esté involucrado en la comisión de un delito. Y este no es el caso. Acá no hay relojes que se han visto, aquí no, entonces, yo no me proyecto el caso Boluarte todavía porque estamos en Gorriti, pero sí yo tendría muchas cosas que decir, pero adelanto. Creo, como lo he puesto en mis redes, y creo que tú lo has leído, y muchos de los que nos ven y escuchan lo han leído, que la investigación que se ha hecho en ese caso, siendo de Boluarte, con deserraje, con allanamiento y todo, ha estado conforme a parámetros de derecho. Pero ya en su momento, cuando me preguntes eso, lo contestaré. Entonces, el tema de Gorriti es muy claro. Gorriti es incómodo. Gorriti comienza a escarbar donde porque acá, como bien lo ha dicho Manuel,
quien encabeza el país lamentablemente no es un grupo político A o un grupo político B, es un conjunto de intereses que tienen en este momento afinidades para no estar metidos en los mismos problemas. ¿Por qué se recorta el plazo para la colaboración eficaz? ¿Eso es casual? No es casual. Entonces, lo que se quiere es preservar un statu quo antes con una situación de impunidad frente a comportamientos ilegales. Ojo, y como bien está recordando Luz del Campo, no es primera vez que se toman acciones contra IDL. Ya hubo una intervención fiscal que no tenía autorización de un juez. O sea, lo que pasa que esto es como la canción esa del bolero Ravel, comienza con un tono y se van poniendo más instrumentos y más instrumentos y más instrumentos y el asunto se hace más estridente. Ya entraron a IDL, le tiran basura al local de IDL, atacan a la casa de Gorriti, entonces intimidan a la gente del entorno que trabaja con él, y ahora pues, entonces ponemos un fiscal se metió al local, entonces a investigación, autorización judicial, y ahora tenemos esto. Tenemos abrir una investigación porque el señor Villanueva dijo, ya, ¿qué elementos tiene el señor Villanueva para aprobarlo? Que yo sepa ninguno. Si ustedes tienen oportunidad, porque está hasta en internet, de leer la resolución por la cual se abre la investigación contra los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, con los cuales algunas veces no hemos coincidido, ¿no? Pero aquí, como digo, hay que ser amigo de la verdad antes que de cualquier otra cosa. Entonces, no hay prueba alguna que ellos hayan filtrado información al señor Gorriti. No hay prueba alguna que ellos le deban al puesto al señor Gorriti. Y por último, si es que le filtraron alguna información, tampoco veo que tampoco es ilegal, doctor Eloy Espinosa. El tema no es si es legal o no es legal. El problema es que hay un secreto profesional. Si tú, que haces trabajo periodístico, alguien te cuenta por propia voluntad o porque le interrogaste y te cuenta algo, eso tú no lo puedes dar a conocer. Solamente con las preguntas de un policía o las preguntas de un fiscal. Tendría que haber una investigación formal establecida por un juez con indicios razonables. Si no, calladita, estás muy bonita. Entiendo que no sería ético, pero, o sea, tampoco es que ilegal, o sea, a eso voy. Yo estoy hablando de lo que se está haciendo aquí es irregular, como el caso de Gorriti, porque claramente lo que preserva la Constitución y los tratados es el respeto de las fuentes de información periodística. ¿Quién tiene más en secreto sus fuentes de investigación periodística? Los periodistas de investigación. Obviamente la conductora de un noticiero no es investigadora. Eso no es investigación, eso es leer. Ese es su trabajo de conducir un programa con un libreto que se lo prepara un equipo que está detrás y que probablemente si no dice bien o no dice lo correcto, pero el teleprompter le diga, te estás equivocando. ¿Ya? Claro. O le ponen una pizarrita diciéndole, di esto, ¿ya? O ha pasado tal cosa, ¿ya? Entonces, eso es distinto. Acá el señor Gorriti, la señora Anita Media y otro grupo de gente, lo que hace es investigar, acercarse, confrontar hechos, confrontar pruebas, buscarlas, para entonces eso sí tiene que estar protegido. Porque si no, nunca vamos a poder alcanzar la verdad de las cosas. Y vamos a proteger una lógica que ya está siendo casi, si no lo es, propia de un esquema mafioso. Hoy día, en estos momentos debe estar comenzando el debate. Yo no tengo teleprompter, entonces no lo puedo saber, pero
hoy día y en este momento se debe haber reanudado la votación porque se cortaba y se decía que comenzaba a las 4 y son en Lima a las 4:50. Entonces, hoy día tendría que reanudarse la discusión para ratificar al gabinete de Adriancén. El gabinete de Adriancén, el gabinete de Dina Boluarte, entonces, para poder quedarse en el cargo que ha hecho, ha sacado una serie de ministros y ha puesto gente cercana a los partidos políticos que manejan el control del Congreso. ¿Le van a denegar la ratificación en el puesto de Adriancén? Yo no creo. Entonces, así se está manejando la política. No se está manejando ahora la política en función a valores, a principios o a ideologías. Se está manejando. Ni tampoco siguiendo lo que dice la Constitución. No, es que la Constitución básicamente establece un conjunto de principios y valores que deberían orientar la vida política, la vida social, la vida económica de nuestra sociedad en conjunto. Entonces, eso es lo que menos se está respetando. Entonces, por eso mismo, lo que aquí, entonces, está ocurriendo es, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, y así nos vamos consolidando en el control del poder. Entonces, ¿qué queremos? Proyectar sobre Gorriti la misma dinámica que otros grupos siguen para hacer sus cosas. Que Gorriti las cosas que ha descubierto es porque ha jugado al doy para que me des. Y aparte, doctor Eloy Espinosa, no está acreditado y no hay elementos suficientes para iniciar una investigación. Y es peligroso que a quien investigue se le investigue sin elementos suficientes. ¿Por qué? Porque si no, inhibimos a la gente a seguir investigando. Aparte, y en el Perú todos sabemos que hay muchas cosas por investigar. Y aparte, doctor Eloy Espinosa, gracias a las investigaciones de estos valientes periodistas, Hildebrand, El Foco, Ojo Público, IDL, también reporteros, podemos saber muchos delitos, corrupción de los políticos. Sí, gracias a ellos uno sabe mucho, doctor Eloy Espinosa. Probablemente gracias a ellos es que sabemos siquiera algo. Exacto. ¿Y por qué, Mayor Hilario, por qué es lo que yo noto, ¿no? Como que los colegas pasivos, no noto una gran defensa hacia el periodismo independiente, no noto esa defensa, ese apoyo al Gustavo Gorriti. ¿Qué está pasando, don Hilario? Porque existe una prensa que es un brazo mediático de la organización criminal, una prensa dedicada a asustar, a amedrentar a la gente, a decirle que Gorriti es un caviar, que hay que extinguirlo, y que los que apoyan, la policía, el ejército, van a salir y te van a terminar matándolo. Entonces, yo quiero complementar un poquito, mírame, a Gorriti, la intervención fue ilegal, lo que Gorriti debió hacer fue denunciar, y él no denunció, porque legalmente pudieran haber hecho un registro, pero no pudieron incautar nada de los bienes que son secretos de la comunicación. No podía, no había un mandato judicial al respecto. No puede un fiscal mandarse así nomás. Por ejemplo, la casa de Dina Boluarte ha ido con resolución judicial. No a Gorriti, no fue así. Entonces tú no puedes atropellar a uno, tratarlo de una forma y de otra manera, no. Entonces, ¿a quién tiene que llamar Gorriti? Se supone que en el nivel que él camina, conoce a las autoridades de mayor nivel. Entonces, tiene que llamar al jefe, señor, están violentando mi derecho. Entonces, el otro señor asume, le dice, ¿sabe qué? Oye, ¿qué estás haciendo? Corta eso. Y eso se toma como una prueba y nuestros hermanos duermen sobre eso. Creen que es así y está bien, entonces que lo extingan también. Exacto. La versión del colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto tiene que tomarse desde el punto de vista en que él lo presenta. Hay cosas que le constan porque él participó y él lo ha hecho. En el caso de la fiscal de la Nación, Alias Vane,
Claro, testigo vivo. Le consta, tiene los elementos de prueba, él lo ha hecho y él ha conversado con todos. Hay otras cosas que él ha visto y hay otras que ha escuchado o le han contado. Y las cosas que le han contado, lo que está haciendo es, si yo quiero pensar de manera criminalística, pensando, yo digo, acá hay una cabeza más alta, un estratega que está buscando ensuciar las declaraciones de Villanueva para llevarlo a proceso ya perdida su capacidad de probatoria. Yo dudo de esto porque si estos señores están dudando de lo que dice de Gorriti, de Domingo Pérez o de Vela, si eso es falso, entonces lo que se dice de patrocinada también es falso. O sea, hay una mente superior que está buscando enlodar por completo a Jaime Villanueva y está aceptándolo porque no puede correr tanto peligro solo. El someterse a la colaboración eficaz y revelar lo que estaba haciendo la fiscal de la Nación fue un acto bastante valiente de él en su momento, pero después ha tenido que compensarlo para que los de un lado no ataquen al otro lado solamente, sino para compensarlo ha enlodado todo. Un punto de vista muy personal. Ahora, muy interesante, es verdad, estoy de acuerdo, don Hilario, porque, y muchos lo dicen, ¿no? Está enlodando la colaboración eficaz. Él está enlodando la colaboración eficaz para que esto mañana y pasado se cuestione en otras circunstancias. Por ejemplo, de Beto Ortiz, él dijo que él le habían entregado a Beto Ortiz un documento que le mandó, creo que no sé si la fiscal de la Nación. Pero Beto Ortiz dice, yo sí lo recibí, pero no de él, lo recibí de fulano y de fulano. O sea, hay una cadena. Lo que ya demuestra que el señor está mintiendo. El documento sí llegó a Beto Ortiz, pero tuvo otro camino. Consecuentemente está mintiendo. ¿Y para qué busca mentir? Él miente donde de repente no es preciso, donde no tiene responsabilidad penal. ¿Para qué? Para que todo lo que vaya diciendo mañana un abogado diga, pues si mintió acá, mintió allá, mintió esto, mintió acá, entonces ¿por qué acá tiene que ser cierto? Está ensuciando, ¿no? Ensuciando. Claro, va ensuciando todo para que nada prospere. El tema que tenemos acá es la prepotencia del grupo que está manejando el poder. Y no quiero irme yo a los grupos de poder, solamente a los grupos de los que están en el Congreso. Están en el Congreso que durante todo el tiempo nos han gobernado y nos han llevado al nivel en que estamos. Este nivel que lo tenemos hay que agradecérselo a ellos. Por eso estamos así. Por eso estamos nosotros ahora incursionando en política, buscando la forma de cómo llevar la verdad a la actuación. Nosotros hemos propuesto, y esto quería exponerlo al doctor ¿cómo se llama? Espinosa Saldaña, quería exponerlo. Nosotros hemos propuesto, doctor, que en este estado de cosas, viendo que nuestros gobiernos, 35 años, están yéndose uno tras otro en la cárcel y cada uno es más delincuente que el otro, que las promesas de campaña constituyan declaración jurada, de manera que si no cumplen, sean vacados, denunciados penalmente por estafa y civil por los daños que han ocasionado para su elección. ¿Qué conseguimos con esto? Que no haya un alcalde, por ejemplo, Lima potencia mundial, que no haya un no más pobre según país rico, que no haya, ya todos los candidatos nos han dicho cosas que sabían que no iban a cumplir, pero nos han ofrecido, y nosotros tenemos que tolerarle los 5 años, porque una vez que se enfrascan, se esconden en el Palacio de Gobierno, están cubiertos por las instituciones de seguridad, y ya nadie le puede decir nada, nadie le puede reclamar nada porque terminas preso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿El Congreso será suficiente para que aplique esta norma? No. El Congreso no es suficiente. Esto debe permitirse que lo haga el Congreso, pero que la sociedad civil también, vía el Poder Judicial, accione esta ley. Haga que se investigue inmediatamente. Que se agregue al artículo 117 de la Constitución Política que los delitos de corrupción
probados, también son motivos de vacancia, de investigación y de detención inmediata. Así no tenemos que estar... ¿Cómo lo van a cambiar? Así no tenemos que estar tolerando, por ejemplo, a Dina Boluarte. Yo he conocido a Dina Boluarte, he caminado cerca de ella, yo he visto su ropa de ella caminar. O sea, que no diga pues que la señora tenía algo, no tenía nada. Lo otro, hemos propuesto, doctor, también, que el delito de corrupción sea considerado como es realmente un delito más grave, porque no solamente le roba a una o dos personas o a una familia, le roba a todo un pueblo las esperanzas, las ilusiones, la oportunidad de desarrollarse y de crecer. Consecuentemente, la pena mínima debe ser 25 años, la máxima de cadena perpetua, y que se cumple en una colonia penal de la selva como el CEPA antes, trabajando para sobrevivir. Y eso hay que quitarle todos los bienes que tenga, así sean en sí, para demostrarle que cuando te roban te duele. Así es. Esta propuesta, nosotros hemos mandado al Congreso, nos ha recibido, nos han devuelto ya la constancia de la recepción. Dios quiera que se ventile esa propuesta. Nosotros creemos que el Perú tenga la oportunidad de escoger su gobernante en función a la verdad. Yo me comprometo, yo prometo y yo cumplo. Porque sé que estoy haciendo, pero no porque tengo plata voy a engañar a la gente por la prensa, por todos sitios, engañándole que voy a bajar las estrellas y finalmente cuando llego me olvido de todo y me convierto en un delincuente cualquiera, robo lo que puedo, todo el mundo ve. Entonces, de eso tenemos que acabarlo. Si nosotros, doctor, hacemos que nuestro gobierno sea un gobierno honesto, que sea una persona responsable, que sea una persona que cumpla su compromiso, consecuente consigo mismo, habremos dado un tremendo paso en la mejora del sistema democrático muy alicaído que tenemos. Esta propuesta lo hemos hecho, doctor, y espero algún comentario suyo, si es que fuera posible. Ojalá que nos... Don Hilario, tengo una pregunta. Usted dice, por ejemplo, el presidente Castillo llegó con la bandera de la Asamblea Constituyente. En este caso no se pudo cumplir, no porque él no lo quería, simplemente fue porque el Congreso obstruccionista prefería morirse antes de que hubiera una Asamblea Constituyente. Sin embargo, ellos sí han cambiado más de 50 artículos de la Constitución, casi mitad de la Constitución, inclusive han puesto también trampa ahí, entrampamientos que no tenían nada que ver con el tema de la bicameralidad, han hecho allí chanchullo y medio. ¿Qué se puede hacer en esos casos? No es culpa de ahí, por ejemplo, del gobernante. Te respondo, ¿ya? Sí, sí. Yo soy una persona que quiero hacer algo, lo hago cueste lo que cueste. Yo he estado en la cárcel 4 años, 5 meses. Yo he estado en la cárcel 4 años, 5 meses, 20 días. ¿Y sabes qué pasa? Por el caso que acaba el doctor Eloy Espinosa acaba de contar, en Piura. Tuvieron que encarcelar porque el grupo Sodalicio invadió unas tierras, construyó en Piura y había que sacrificar a algunas personas. Sacrificaron a un grupo de trabajadores y los mandaron a prisión y están en Chillapalca. A mí me embarcaron porque yo me enfrenté a la situación del Escuadrón de la Muerte en el Perú, ese de Prado Rabines, donde mataron a tantas personas. Estando adentro del penal, conocí que la jueza Benavides Vargas daba libertad por $100,000 para arriba a los delincuentes, a los cabecillas narcotraficantes. Lo denuncié, que cualquier detenido, cualquier preso no lo hace. Yo lo denuncié adentro. He seguido afuera y he cogido con la fiscal Benavides y nos hemos ido hasta terminar. Yo voy con la verdad. Sí, le entiendo, si Castillo quería hacer el cambio, se paraba fuerte y que lo saquen y que lo voten, pues hubiera quedado mucho más digno a que lo encarcelen. No, pero no estoy hablando exactamente del presidente Castillo. Vamos a suponer que cualquier gobernante. Usted está viendo que no es un tema de Castillo. El Congreso tiene un poder omnipotente y ahora más con el Senado mucho más omnipotente. ¿Me permitirías, Socorro? Sí.
Hay dos cosas a tomar en cuenta, parece toda la propuesta muy bien intencionada y demás, pero hay ciertos factores a analizar. El primero es el modelo constitucional que tenemos. El modelo constitucional supuestamente es un modelo presidencial, pero para contrarrestar las atribuciones del presidente se dieron una serie de atribuciones al Congreso. Pero no las que pone un modelo presidencial propio como el norteamericano, sino las traídas de Europa. Así hemos hecho una mezcolanza muy complicada. ¿Qué es lo que implica esto? Entonces, que cuando el gobierno que llega al presidente no tiene mayoría parlamentaria, el presidente no manda o lo vota. Exacto, eso, don Hilario. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Entonces, ¿por qué entonces no se quieren hacer las primarias para no democratizar los partidos, para que sigan siendo lo mismo de siempre y para que estemos en una situación de muchos partidos en la próxima elección, que yo creo que no va a ser ahora? Creo que ya tiraron el cable metiendo a ministros de otras tiendas para poder sostener esto, porque tanto a la mayoría del Congreso, quienes están detrás de ellos, ¿ya?, como a quienes están en el gobierno, les conviene quedarse el mayor tiempo posible. Hay 90 muertos, hay desbalances patrimoniales, hay muchos sueldos, hay situaciones en las cuales en un régimen que respete parámetros democráticos no se pueden aceptar sin sanción alguna. Entonces, entonces, siempre hay que pensar que cuando uno quiere hacer cambios, y sobre todo en un escenario corrupto, van a haber resistencias. Dos, hay lo imponderable. Estamos viviendo, a veces miramos, bueno, tú estás en el extranjero, pero muy cercana a las cosas peruanas, pero tenemos una mirada en el Perú limacentrista y no nos damos cuenta que hay gran parte del país que está en unas tremendas condiciones de sequía. Sobre todo en zonas de agricultura de pan llevar, o sea, cosas que se tienen que cultivar ahora porque hay otras épocas de año no se cultivan y no se cultivan, esa gente no tiene con qué comer. Entonces, allí, ¿qué es lo que se pediría? Obviamente que hubiera una planificación que no solamente estableciera qué hacer, sino qué prever frente a situaciones que se venían, o lo del hermano del niño nos hemos enterado ayer. Entonces, el plan es una línea de acción, pero el plan no se va a poder cumplir a cabalidad siempre, porque voy a tener sectores políticos que se resistan, o porque voy a tener acontecimientos que yo no puedo manejar, ante los cuales debo tener ciertas previsiones, pero obviamente no puedo tener todas las previsiones. Ayer había un terremoto terrible en Tailandia. Nosotros estamos en zona sísmica. O la pandemia fue un ejemplo. No, pero la pandemia es una demostración de cómo en el Perú no se prevé nada, ¿no? Y más bien se aprovecha la coyuntura para hacer comportamientos de corrupción. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que hay que tener en claro. O sea, las reglas de juego que establecemos no son para usarlas de manera torcida, sino en el sentido que estas deben aplicarse. Y que no porque las reglas sean buenas, todo el mundo se va a convertir bueno de la noche a la mañana. Lo que tenemos, no vamos a poder, y qué mejor decirlo que con un ex policía, con un mayor retirado, entonces la gente no se va a volver buena y no van a dejar de haber delitos. Lo que va a dejar es de haber impunidad. El gran problema en el Perú es que hay corrupción con impunidad. ¿Ya? Entonces, ¿hay que sancionar? ¿Hay que investigar? Sí. Pero cuando haya, concepto que es muy jurídico, pero que es muy claro, indicios razonables. No puedo poner la pistola a todo el mundo diciendo tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. No. Tengo que tener elementos suficientes para poder determinar si hay responsabilidad o no. Porque si no, volvamos a gorrito. Entonces, ¿quién va a querer hacer labores de investigación si
Entonces... Amenaza. Claro, ahora, este es un fiscal y no tiene la capacidad de poder hacer las acciones que quiere hacer, pero ya lo hicieron. Ya hubo un fiscal que se metió al local de IDL a revisar computadoras y los demás elementos ahí de manera irregular. Entonces, ¿qué se busca con eso? Lo que se busca es que Grupo X, que Grupo Y, Grupo Z, no sigan investigando, que se amedrenten de investigar. Así es. Entonces, yo prefiero pecar por exceso, en este sentido, de que haya investigaciones que de repente a veces no nos lleven a nada, ¿ya? Que pecar por defecto, que no se investigue, porque cuando no se investiga, es que nunca vamos a descubrir la verdad. Nos van a decir lo que ellos quieren decirnos y que no necesariamente es la verdad, porque no tenemos cómo confrontar las cosas. En la cultura del secretismo que se vive en el Perú, no tenemos cómo confrontar las cosas. Doctor Eloy Espinosa, aparte de eso, pienso de que si es que ya no hay investigación, se está tratando de atemorizar a los medios de investigación a través de Gorriti, el pretexto es Gorriti, aparte una venganza enorme, también es porque implica que estamos entonces en una dictadura. Implica que se están imponiendo formas poco democráticas que nos pueden llevar a un colapso institucional más grave del que hemos vivido en otras épocas de nuestra historia. Está yendo muy rápido, ¿no? Con Fujimori parece que iba un poco más lento, pero aquí es muy rápido lo que ha pasado en un año. Eso es lógica de los tiempos. Antes tú para comunicarte conmigo me tenías que mandar una carta que llegaba en una semana o dos. Hoy en día nos estamos mirando y tú estás a miles de kilómetros de donde estoy yo. Y no sé en este momento, Manuel, dónde está. De repente está a 4 calles de mi casa, pero podría estar... En Piura. Con lo cual está a 1000 kilómetros donde estoy yo. Y nos estamos comunicando los tres al mismo tiempo y comunicando también con cientos o miles de personas que son las que normalmente ven los programas de socorro los miércoles y los domingos. Entonces, la dinámica social se ha aligerado. Entonces, la posibilidad de que los fenómenos de distorsión social se aligeren también está presente. Hoy es muchísimo más fácil robar, hoy es muchísimo más fácil tratar de encubrir cómo se roba. Entonces, hoy es muchísimo más fácil saber que estemos conversando los tres supuestamente en secreto. Aquí tenemos, Manuel nos puede decir, con los equipos sofisticados, yo puedo grabar yo estoy en un 5º piso, ¿ya? Puedo grabar desde la calle lo que se está diciendo en el 5º piso. Entonces, no me sorprende que los intentos de autoritarismo, los intentos de descomposición de la democracia vayan más rápido que antes. Lo que me preocupa es que los mecanismos de control que tienen que venir en esta coyuntura, sobre todo desde la sociedad civil, no estén funcionando. Eso es lo que me preocupa. Bien. O sea, corrupción siempre va a haber la tentación que existe. El riesgo es cuando hay impunidad sin control. Interesante, me quedo pensando en eso, que no porque hagamos muchas reglas buenas, todos se van a volver buenos. Interesante. Lamentablemente las reglas buenas no hacen buenas a las personas. Lo que las hacen es más cuidadosas, que es otra cosa. Si es que son efectivas las normas, porque también ahí hay un asunto. El papel aguanta muchas cosas, algunas muy bonitas, pero si no hay voluntad de hacerlas cumplir. Pues, Doctor Mayor Hilario, yo sí estoy de acuerdo, lo apoyo en ese aspecto que usted dice de que se debe sancionar al político que hace demagogia y miente, ¿no? Hola. Pero pero eso sí, yo lo apoyo totalmente, pero tiene que pensarse bien cuáles serían los parámetros, ¿no? Por ejemplo,
por lo que, por ejemplo, un caso muy práctico es el Porqui, ¿no? Que dijo de que los peajes que iba a ser las calles alternas y no lo está haciendo cuando se podría hacer. No solo se podría, se debería. Se debería hacer. El contrato obliga a que la municipalidad lo haga. Ojo, y lo que no lo prometió el Porqui. El tema pasa porque no se termine por destruir la poca fe que se tiene en la institucionalidad y en la democracia, porque eso lo pone en manifiesto cada vez que hay elecciones, concurren menos gente a votar porque ya no creen en lo que va a pasar, de forma tal que nosotros tenemos que tratar de rescatarlo, y eso pasa precisamente por ser duros con nuestros elegidos. Ahora, toda regla tiene excepción. Toda regla tiene excepción. Entonces, acá tiene que hacerse excepción a los casos de fuerza mayor, a los casos que no se hagan, no se puedan cumplir por razones que son ajenas a la voluntad del gobernante. Pero si el señor entra y duerme como duerme el señor que iba a comprar 50,000 motos y no compró nada, entonces te das cuenta de que eso es una estafa, nos estafó, y nosotros hemos tenido que tolerarlo y seguiremos tolerando hasta que termine su mandato. Y todavía hoy se está preparando para presentarse nuevamente para ser presidente. No tanto, porque tenemos que ser severos. El doctor Eloy Espinosa dijo que las reglas duras no hacen, las reglas fuertes y buenas no hacen a la gente buena. Efectivamente no es así, pero nosotros tenemos que marcar el camino que habrán de seguir nuestros hijos, nuestros nietos, y esto tendrá que enderezarse. Pero tenemos que empezar ya porque es una responsabilidad generacional. Estamos en la generación que está padeciendo la parte más aguda de esta crisis y tiene la obligación de o dormirse con esta o levantarse adelante y buscar un nuevo rumbo. Y ese es el propósito que nos tiene nosotros entrando en la política. Bueno, vamos por partes. Nadie está diciendo que no se sea inflexible con la corrupción. Lo que se está diciendo es que hay que ser cuidadoso con los mecanismos que se utilizan, que es muy diferente. Entonces, al corrupto hay que caerle con todo, pero yo no puedo convertir en esto en una cacería de brujas. Cuidado, 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 porque si yo establezco mecanismos de control sin sustento que pueden ser utilizados hoy contra el corrupto, pero para mañana contra cualquiera de nosotros porque le somos antipáticos a quien tiene el control del poder, después no nos quejemos. Entonces, ¿puede abrirse una investigación fiscal? Sí, pero tiene que haber, insisto, indicios razonables. ¿Puede ponerse penas mayores entonces a los corruptos? Sí, pero tenemos que establecer lo que hablamos los abogados con claridad, la tipicidad, o sea, qué comportamientos que le quedamos a considerar corrupción. ¿Puede sancionarse aquel alto funcionario que prometió el oro y el moro? Sí. Tenemos mecanismos ya previstos para eso, está la revocatoria. ¿Por qué la señora Villarán comienza a recibir penas? Porque la señora Villarán no quería someterse y perder en un intento de revocatoria, porque hay un sector de la población con justicia o sin justicia que consideraba que lo estaba haciendo mal. Entonces, yo no creo que no solo están dormidos algunas autoridades, yo no sé si dormidos distraídos, porque el 78% de nuestra población económicamente activa come del día a día cuando come, porque el 60% de las familias en el Perú en este momento solo come 2 de 3 comidas diarias. ¿Ya? No es la situación de los 90, donde el cobre estaba en precios superlativos, entonces se podía hacer populismo y construir incluso, regalar computadoras en lugares donde no había luz, o no nos acordamos que eso pasaba en el Perú en los 90. ¿Ya? Entonces, vámonos, o sea, si queremos revertir la corrupción, tenemos que ser cuidadosos y serios para plantearlo. No digo que la propuesta de Manuel no sea seria, pero hay que mirar, el diablo está en los detalles. Hay que mirar los detalles con cuidado para que
no se conviertan más bien en un pretexto para paralizar a la gente o que no haga nada. Si yo comienzo a investigar a todo el mundo, entonces no va a haber periodismo de investigación, no van a haber funcionarios que quieran hacer cosas porque dice, si yo hago esto me van a investigar, entonces prefiero que el presupuesto no se mueva, que el país no avance. Entonces hay que manejar un delicado equilibrio entre lo que se debe controlar y lo que se debe dejar de hacer. Hay que hacer control, sí, pero un control eficiente, un control riguroso, un control cuando corresponda, cuando haya elementos suficientes para controlar. Y como usted nos ha hecho recordar, doctor Eloy Espinosa, existe la revocatoria para los alcaldes, ¿no? Pero no para los congresistas, ese es el problema. Por eso se tiene que hacer una reforma política para que a mitad de mandato se renueven otra vez esos congresistas. Bueno, esa es una alternativa que hubo una comisión que planteó dentro de las posibles reformas políticas, pero claro, el problema es cuando a una clase política que se ve beneficiada con ciertos espacios le dices, oye, cambia tus beneficios. Lo que tiene que haber es una renovación de la manera de hacer política y de la clase política que tengamos. Y ahí se está perdiendo una enorme oportunidad cuando en los hechos se han desactivado lo que se llamó las pasos. O sea, la posibilidad de que la elección no nos impongan los candidatos desde la maquinaria de los partidos. Exacto, los dueños. Sino que yo simpatizo con el partido azul, ¿ya? Entonces voy a las internas del partido azul y digo, prefiero votar por Socorro que por Manuel. O prefiero votar por Manuel que porque Socorro. Y no sea porque fundó el partido Socorro o porque Manuel ponga más dinero, sino porque el que yo considere que tiene mejores condiciones para desempeñar el puesto. Exacto. Si no renovamos la manera de hacer política en el Perú. Pero se la volaron las pasos. Pero para eso está la insistencia de la sociedad civil en los mecanismos que tiene para poder asegurar estas cosas no cambian de la noche a la mañana. Así es verdad, doctor Eloy Espinosa. Pero hay que ir trabajando de manera sostenida, estableciendo consensos básicos y procesando las eventuales diferencias. No en todo vamos a pensar igual todos, ¿no? Pero hay que ir estableciendo ciertos consensos básicos. Y uno de esos consensos básicos tiene que ser no a la impunidad. Uno de esos consensos básicos tiene que ser no al autoritarismo. Uno de esos consensos básicos tiene que ser el respeto irrestricto de los derechos de las personas y el respeto irrestricto de ciertas actividades que hacen algunas personas. Por ejemplo, los periodistas de investigación con sus fuentes de investigación. Doctor Eloy Espinosa, para terminar, me gustaría tocar el tema del caso de la señora Boluarte. Yo he escuchado hoy día a Rosa María y a ese abogado Azabache, que ellos dicen que es muy claro, es un tema de enriquecimiento muy simple de comprobar, muy simple, debido a, bueno, la señora parece que ellos analizaban la psicología que había atrás de esto, porque ¿cómo así, Mayor Hilario, la señora no ponía, es como que en su narcisismo, es para analizar psicológicamente, ¿no? Porque esta era una manera de guardar un botín, no es solamente una cuestión de bueno, pero ojo, no es solamente los relojes y las cadenas, hay más de 1 millón de desequilibrio de desbalance financiero. Pero bueno, pero aquí hay un problema. Entonces, el problema viene desde el modelo constitucional. A un presidente en el ejercicio de sus funciones solamente se le puede investigar. Esto lo adelantó Zoraida Ábalos y por hacer eso, que el Congreso termina inhabilitándolo. Entonces, pero lo que no se le puede es procesar solo, según el artículo 117, por 4 delitos. No sé qué habrá dicho Rosa María, qué habrá dicho César, porque en ese momento estaba editando clase. Pero lo que sí sé
es que lamentablemente el enriquecimiento indebido, ya, recibir dinero entonces que no debía recibir, o el cohecho, la coima, no son delitos por los cuales a un presidente se le pueda juzgar y condenar cuando esté en el mando. Hay que esperar a que termine su mandato. A un presidente, entonces, ahí tenemos un serísimo problema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para sacar a un presidente que es un presidente que está haciendo las cosas de manera irregular, claro, o que usurpa el poder? Bueno, exacto. Sería fabuloso. Los mecanismos de control político o la presión de la sociedad civil. O nos olvidamos que tuvimos un presidente que duró 5 días en el poder. Sería fabuloso que realmente lo que yo pienso es que su gabinete, la gente que la acompaña, por ejemplo, renuncie, ¿no? Y forzar a la señora, porque ¿quién puede apoyar a una persona así que realmente está no, ¿de qué forma bueno, qué sorpresa nos dará? ¿Cuál será su respuesta, Mayor Hilario? Porque no creo que ella, no, ¿qué dirá? Que me lo regaló mi novio. No sé, no me imagino qué va a decir Mayor Hilario. ¿Qué piensa usted que dirá como coartada? Me regaló mi novio. Ella, Dina Boluarte ha venido, yo en una ocasión me entrevistaste, yo te dije que, doctor, soy abogado modestamente, mayor fui, y tengo maestría en criminalística y ciencias forenses. Entonces, mira, Dina Boluarte, su conducta es una conducta que tiene una psicopatía muy marcada. Es una persona que es capaz de mentir en ese momento y creer sus mentiras. Es una persona que siente el odio y cree que es cariño lo que tiene. Es una persona que dice que te ama y es capaz de matarte. Entonces, esa señora tiene conductas que son muy lejanas a la realidad. Cuando la señora cuando la señora ha entrado al gobierno, ella entra sin renunciar a la RENIEC, y no renuncia y sigue cobrando, sus últimos meses sigue cobrando como si estuviera trabajando. Tiene un ingreso extra que hasta ahora nadie lo saca. Ella cobra como ministra, ella es vicepresidenta, tiene sus ingresos de ministra y tiene sus ingresos de la Purima. Y luego ella seguía siendo la presidenta del Club Apurima, y el Club Apurima, en el Club Apurima, ella ha defraudado los intereses de otras personas o de repente de la SUNAT, porque la plata del Club Apurima no lo ponían en la cuenta del club porque querían evitar que alguien los embargue. Exacto. Lo podría hacer cualquier persona y no va a tener mayor implicancia, pero lo hace la presidenta de la República o la ministra. Fraude. Eso es un delito, porque ellos están obligados por la Constitución a cumplir los mandatos judiciales y a hacer cumplir. Es un fraude. Entonces, claro, están cometiendo fraude, están defraudando a alguien y eso ya no se investiga. La señora tiene ingresos en muchas cuentas, creo que son 11 cuentas, donde ha abierto cuentas que son compartidas con otras personas. Entonces, hay que ver la cantidad de dinero que ingresó y si tiene una justificación para que ingrese. Porque la señora compró un auto, pero ella no trabaja en otra cosa. Al contado, ella no trabaja en otra cosa más que el RENIEC, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Entonces, si ella trabaja ahí ganando 4.500, jamás podría comprarse un auto. Y si la señora, encima de eso, entra al gobierno y cobra 16.500, tampoco podría adquirir un adquirido. Y si tú ves la casa que tiene, es una casa con piscina, una casa que solamente mantenerlo cuesta el sueldo de la señora Dina. ¿De dónde sacó para construirlo? Es un tema que hay que investigar. Acá estamos frente a una persona que tiene mucho escondido
Y no se trata de que sea el presidente, porque si es el presidente y nosotros lavamos la imagen presidencial castigando al que mostrándose como honesto es un corrupto, no nos va a castigar el mundo, ni tampoco van a decir que nosotros somos centrales, al contrario, van a decir, como han dicho siempre, Perú es uno de los pocos países que tiene presidentes en la cárcel, los demás culpables o no, igual siguen impunes. O sea, nosotros no podemos preservar la democracia permitiendo que un delincuente nos dirija. No podemos preservar la democracia permitiendo que un grupo de parlamentarios hagan y deshagan de nuestra constitución a su antojo. Nos digan que no podemos hacer una constituyente como pueblo, pero ellos lo cambian cuando quieren y la cantidad de artículos que quieren y al gusto más exigente de ellos mismos. Ahora el bicameralidad, todo lo que nosotros dijimos no, en ese referéndum mal llevado por Vizcarra, mal orientado, dijimos no, todo eso está ahí, y los que nos dijimos no todavía estamos presentes. Eso podría cambiarse de repente cuando ya algunas generaciones hayamos desaparecido, pero los que estamos ahorita, que dijimos no y estamos acá, nos están faltando respeto. Exacto. Y así como ese... ¿Me permiten, por favor? A ver, sí. Es cortito. Artículo 117 de la Constitución. El presidente de la República solamente puede ser acusado ante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones municipales, regionales, parlamentarias, disolver el Congreso, salvo los supuestos cuando se juntan 2 veces, la disolución de las cámaras, o cuando se impida el funcionamiento de este Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones o los órganos del sistema electoral. Entonces, hay una diferencia hoy en día entre la capacidad de investigar a un presidente, investigar drásticamente, si no quiere poner las pruebas a disposición, tumbarnos la puerta de la casa, entrar y descubrir que hay la tarjeta que demuestra que hubo un Rolex comprado por ella, sí, pero no se puede, mientras ella sea presidenta, entonces no se puede meterla a la cárcel, entonces por enriquecimiento ilícito, por coima, que es cohecho, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que forzar? O sea, hay que forzar o un adelanto de elecciones, o hay que forzar que el Congreso, y ahí lamentablemente la veo muy verde, porque precisamente ella en este momento más bien tiene la protección de la mayoría del Congreso. Entonces hay que forzar que el Congreso le aplique una acusación constitucional y se vaya, y no recurrir a aquel fácil mecanismo que se ha malinterpretado de la vacancia por incapacidad moral. Porque cuando se inventó el asunto de la incapacidad moral, se copió de los franceses del siglo XIX. Moral era mental. El presidente se volvió loco. Claro, no digo presidenta, socorro, porque en ese momento las mujeres ni siquiera votaban. Entonces digo, presidente, ¿qué pasa? Si tú permites que la evaluación moral no sea entendida como mental, sino como una evaluación conductual, basta con que tengas los votos y te votas a cualquier presidente. Tampoco es así, ¿no? Que por la fuerza de los votos y menos la fuerza de los votos de un Congreso que en este momento tiene menos de 2 dígitos de aceptación ciudadana. O sea, ¿con qué legitimidad puede tomarse una decisión de este nivel? Entonces, sí, hay que trabajar progresivamente para hacer los cambios, enérgicamente oponerse a la corrupción y, volviendo al tema original, proteger a aquellos periodistas valientes cuyas fuentes de información que quieren ser descubiertas para que los que están siendo investigados no están siendo investigados. Claro, doctor, para complementar ahí ese temita, nuestros compatriotas pueden estar pensando por qué ahora se puede investigar a un presidente y antes no se le investigaba. Caso de Alan García, caso de Vizcarra.
Ya, ese tema es porque la constitución política se hizo en el año 93, no estaba bien delimitada la expresión investigación, acusación, cosa que se ha delimitado con el Código Procesal Penal de 2004. Consecuentemente, se desglosa la palabra investigación. Yo con todo respeto, Manuel, te diría, tú, ya que eres abogado y eres magíster en Derecho, entonces en Criminología, entonces las normas se interpretan y todos sabemos que un proceso penal tiene etapas. Una cosa es la etapa comienza todo proceso penal con una etapa de investigación y después que se ha investigado se lleva a la acusación y se llega al juzgamiento. Entonces, lo que dice la Constitución, yo acabo de leer el artículo, es no puede ser acusado. Entonces, si no puede ser, no, entonces no podrás acusarlo, pues sí puedes investigarlo. Lo que pasa es que nadie quería hacerlo. Nadie quería hacerlo. Antes nadie quería hacerlo. Llega Soraya Ábalos y le abre investigación a Vizcarra y le abre investigación a Castillo. No sé si correcta y correctamente. No me toca aquí evaluarlo, pero lo cierto es que siempre se pudo. Lo que pasa es que no lo hicieron. Así es, así es. Porque la Constitución es muy clara. Dice, no se puede acusar. Pero sí, pero ya queda allí, que entonces queda investigar. Claro, supuestamente, entonces, supuestamente se interpreta. Y queda la posibilidad de investigar y qué mejor un abogado que ha sido policía sabe que ahí nos tenemos elementos suficientes. ¿Qué pasa si lo que ocurre hoy no lo investigamos y esperamos 5 años para investigar? Probablemente los elementos que queríamos investigar hayan desaparecido. O no se decía que habían 4 Rolex y lo que hemos encontrado en la casa de la presidenta Boluarte es la cajita de solo uno. El cartón no lo ha encontrado. El cartón, y así dicen que la medida ha sido excesiva. Cuando si la señora está ocultando las cosas. Pero es que la posibilidad en cualquier delito de ocultar las cosas tiene a su favor el factor tiempo. Mientras más tiempo pase sin investigar, más fácil es esconder los elementos que pueden acreditar la comisión de un delito. Por eso creo que es sabia la decisión tomada en su momento de que si bien no puedo acusar, voy a investigar. Porque ahí voy acumulando elementos para que en algún momento posterior sí pueda acusar y pueda eventualmente condenar. Y doctor Eloy Espinosa, nos vamos a enterar cuando ella vaya ahora a la fiscalía, nos vamos a enterar cuál ha sido su salida. Sí. ¿O va a quedarse en secreto? El argumento que va a presentar va a ser lo que vienen deslizando sus abogados. Le regaló un fan, le regaló una persona, un empresario, y sí, pero administrativo, cosa que no lo saca del delito porque una autoridad no puede recibir. Me permiten, existe la ley de ética del funcionario público, que en su artículo 8, ¿ya? Entonces señala muy claramente que, y en el inciso de primero de este artículo, si mal no recuerdo, dice que el presidente de la República no puede recibir regalos, prebendas, cualquier situación que pueda condicionar su actuación posterior. Y si recibe algo, porque de repente yo soy tu primo y te regalo algo, tú tienes que declararlo. Exacto. Por más fan enamorado que tengas, tienes que declararlo. Entonces, también hay otra ley que lo dice específicamente. O sea, hay una ley donde te va a decir, creo que es la 30.160, que te va a decir en un artículo, el presidente tiene que declarar. En otro artículo te dice cuál es el contenido de la declaración. Hasta formato hay para cómo se llama esto. Hay a quién se le tiene que entregar, qué trámite se tiene que seguir, cómo se tiene que fiscalizar para ver si las declaraciones cambian con el tiempo. O sea, el problema no es que no exista la norma, el problema es que aquí ha habido un clarísimo incumplimiento de la norma. No importa que se lo haya regalado, si se lo regalaron debería declararlo.
fan enamorado, club de amigos, el club Apurímac en agradecimiento a que fue su presidente, no importa, debió declararlo. Y lo que tendría que hacer en Fiscalía es justamente el 5 de abril, que la han citado. Y lo que debería hacer en Fiscalía es contar cómo. Porque ya la investigación probó que por lo menos hay uno. No basta con decir me lo regaló un fan enamorado, no basta. Tiene que decir quién fue, cómo fue, dónde, cómo. Así es. Y además, me imagino que de ahí se investiga, ¿no? Al fan enamorado se va a investigar, si es verdad. Bueno, sabremos que si el fan era enamorado o era un fan interesado, lo sabremos en su momento. Pero entonces, porque además en el Rolex es mucho más fácil. El Rolex es un reloj que tiene registro. Exactamente, son 4. Entonces, aunque fuera uno, tiene registro. ¿Qué quiere decir esto? El que lo vende tiene un seguimiento posible a quien compra por primera, por segunda, por tercera y hasta por quinta vez si quieres. Entonces, se puede rastrear de dónde viene. La trazabilidad es fácil de hacer, no hay problema ahí. Es fácil de hacer, con lo cual, ya el solo hecho de haber encontrado la caja de uno de los Rolex ya la pone en una situación muy problemática a la presidenta. Para mí que va ella a decir... Pero si es una conducta psicopática, te mostraba las manos así y acá estaba la prueba de su delito. Acá, a 1 centímetro de la mano, ahí estaba la prueba del delito. Sí, como buen criminalista que es Manuel, sabe que cuidado con usar los elementos de la psicopatía, porque si no, se puede declarar que tiene problemas mentales y se libra de la cárcel con eso. Entonces, y sale, sí. Sí, gracias, Socorrito. Espérate que tengo un problema. Entonces, acá hay una cuestión que se tiene que manejar con mucho cuidado. Muchas veces lo que busca la persona que está sospechosa de un delito es señalar que está en situación de atenuante o eximente, o sea, que le exoneren del castigo o que le disminuyan el castigo. Entonces, muchas veces cuando alguien le dispara a otro, la justificación es, me volví loco de celos, perdí la razón. Hay que acreditar si realmente tuve un problema. O, entonces, le metí el carro porque tuve un infarto. No, momentito, hay que probar que tuviste el infarto. No basta con hacer la afirmación. En el derecho las cosas se prueban y se comprueban. Doctor Eloy, ¿qué tal si ella dice, no voy a mostrar mi reloj, soy la presidenta de la República y exijo que se me investigue después que termine mi mandato? No, la investigación va a seguir, lo que no van a poder hacerles es abrir el proceso. No, pero ¿qué tal si ella sale a decir que ella prefiere no mostrar nada hasta que recién sea el 2026, ahí recién va a mostrar su reloj? No, porque todo ciudadano está obligado a cumplir con los mandatos judiciales. ¿Y qué pasaría? Si se niega, ¿qué pasa? Bueno, hay un artículo claro de la Constitución que dice que es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Y en el caso de Boluarte, sí es una investigación que se hace correctamente, porque no es Villena, el fiscal, no es Javier Colchado, el policía, sino es el juez supremo Checkley el que da... Doctor Eloy Espinosa, en 51 segundos se me corta el programa. En 51 segundos. Me despido entonces, doctor Eloy Espinosa. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y contigo en particular y hasta cualquier otra oportunidad, porque, como vemos, lamentablemente, siempre hay cosas en las cuales tenemos que analizar y no necesariamente son cosas buenas. Pero detrás a la salida del túnel... Quiero invitarlo, doctor Eloy Espinosa, para hablar del tema del Tribunal Constitucional con respecto al presidente Castillo, la última resolución,
para hablar de lo que ha dicho el tribuno Tixe. Quiero hacerlo con el abogado Flores, Wilfredo Robles, el abogado del presidente Castillo. Ya lo voy a invitar. Lo coordinamos con todo gusto. Ya, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.